Apreciados estudiantes, buenas noches. En esta tercera webconferencia vamos a tratar el tema de estructura de un proyecto de grado. Bien, la temática para hoy es ¿qué es investigación? Todo lo de problemas, objetivos e hipótesis y el taller. Muy bien. Hasta este punto nosotros estuvimos analizando temas asociados a innovación tecnológica, a las diferentes oportunidades que nos ofrece, pues hoy en día, digamos, el contexto del entorno en el cual nos estamos desempeñando y que de alguna manera nos brinda a nosotros como profesionales del desarrollo de software oportunidades laborales para hacer innovación en los diferentes pues, contextos. Pero pues hasta ahí teníamos como una primera visión general y tratamos de acercarnos a un problema y de ese problema identificamos unos objetivos y de allí pues también vimos una de las metodologías de innovación que posiblemente vamos a usar en nuestro proyecto. Ahora, en esta segunda fase, vamos a estructurar como tal un proyecto de grado. Y desde aquí, pues, digamos, de alguna manera, tenemos que acercarnos al término de investigación, que a veces para nosotros, pues, es un término como complejo, es un término como alejado, pero pues en realidad la investigación nos permite, digamos, realizar un conjunto de acciones sistemáticas, de procesos sistemáticos que nos van a permitir estudiar un fenómeno, estudiar un problema, validar una hipótesis, etc. Entonces, como tal, tiene un conjunto de procesos que ya están definidos. La investigación, entonces, tiene dos principales enfoques. Existen una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. Cuando toma elementos de una y de otra, podemos hablar de una investigación mixta. La investigación cuantitativa se basa principalmente en verificar hipótesis. Es un tipo de investigación rigurosa en la cual pues yo tomo un fenómeno, un problema del mundo y digo pues tal vez de este problema voy a lanzar esta hipótesis y voy a probar si es verdadera o no. El ejemplo más cercano es el método científico. La investigación cualitativa ya no se centra en verificar hipótesis, sino más bien en entender el fenómeno. ¿Por qué está pasando eso? Esta es una investigación que está más cercana a las ciencias sociales. Entonces, de pronto, desde un punto de vista, no sé, de la psicología, por ejemplo, podemos investigar por qué las personas durante la pandemia, entonces, adoptaron X comportamiento que antes no era tan usual, pero no nos interesa tanto la cifra, sino ver ese fenómeno de pronto, entonces ya desde el principio no tenemos claro, por ejemplo, digamos aquí en este enfoque podríamos decir más bien cuáles son los comportamientos en este nuevo mundo del teletrabajo o estas nuevas relaciones que antes no se daban cuando estábamos en trabajo presencial. Vamos a entender cómo ese fenómeno está afectando a nuestras vidas. Aquí en cuantitativa, entonces yo puedo tener, por ejemplo, una hipótesis. El teletrabajo mejora la calidad de vida del 80% de los trabajadores debido a que comparten más tiempo con su familia. Entonces, depende del enfoque que yo le dé, estoy construyendo un tipo de investigación. Muy bien. Entonces, nuestro enfoque en lo que son ciencias básicas, nuestro enfoque siempre está dado hacia la investigación cuantitativa. En ciencias básicas siempre estaremos orientándonos hacia la investigación cuantitativa, que es la que representa números. ¿Listo? Ese es el enfoque que trabajamos en ciencias básicas y en ciencias exactas. En investigación cualitativa, esta investigación cualitativa pues se orienta realmente más hacia las ciencias sociales. Entonces, volviendo a recopilar,
tenemos que la investigación pues es el conjunto de procesos sistémicos, que tenemos dos enfoques que son cuantitativos, cualitativos, que dependiendo lo que yo quiera analizar, tomo un enfoque u otro. Si quiero entender fenómenos, como les decía hace un momento, si quiero ver cuál es el comportamiento de una persona bajo unas circunstancias, haré una investigación cualitativa. Si tengo una serie de hipótesis y las quiero probar, es una investigación cuantitativa que es muy propia a nosotros, a ingeniería, tecnología, ciencias exactas. ¿Listo? De esta investigación cuantitativa, entonces nosotros podemos decir que tiene un orden riguroso, ya hay unos pasos. Entonces, volviendo, por ejemplo, al caso del método científico, pues ya tiene unos pasos definidos. ¿Listo? Yo tengo una idea inicial y esa idea entonces yo la empiezo a delimitar, a acotar. Entonces, cada vez voy acercándome mucho más a esa idea que tenía de investigación. Aquí pues tengo que revisar literatura para contrastar esta idea. Establezco una hipótesis que pues es como una suposición. Es necesario medir cuando estoy haciendo investigación cuantitativa. Los datos se analizan con métodos estadísticos porque pues tuve que hacer una medición, lo cual implicó que hice una recolección de datos, luego un análisis y pues este es un proceso secuencial. Bueno, entonces hasta aquí pues estábamos recordando brevemente qué es investigación. Esto porque pues nosotros en este curso de trabajo de grado estamos investigando. A veces puede ser que nosotros, como les decía al inicio de la webconferencia, pensemos en la investigación como algo lejano, como algo que pues no sé, es por allá para otros. Pero pues todos estamos de alguna manera investigando en nuestro día a día, algunos de alguna manera más formal, otros de una manera más empírica, pero la investigación es innata al ser humano. Aquí cuando estamos ya pensando en un proyecto como tal, entonces empezamos con unas ideas iniciales las cuales son vagas y tenemos que irlas cada vez acotando más. De pronto pensamos en una idea que sea, no sé, por ejemplo, un software o cómo gestionar el proceso de las ventas de los artesanos, como les decía la otra vez en Colombia, pero es una idea muy general porque yo no puedo atender todos los artesanos, sino tengo que irla acotando y qué tipo de artesano que voy a hacer, el tejedor, el que trabaja, no sé, en cuero, en orfebrería, etcétera. Entonces voy acotando mi problema. Después de que yo tengo ese, digamos, esa aproximación al problema, entonces es necesario conocer los antecedentes. Ustedes ya empezaron en esa labor, en el trabajo anterior, pero de todas maneras es algo que siempre tenemos que hacer. O sea que vamos a mirar qué han hecho otros. Entonces, si a mí se me ocurrió una idea seguro o que alguien más está investigando sobre eso. No solamente yo, sino alguien en algún lado del mundo está haciendo algo parecido o similar. Y pues aquí tengo que ver qué ofrece de novedad lo que yo estoy haciendo. Otra manera de conocer antecedentes es buscar fuentes bibliográficas o preguntarle a expertos y luego seleccionar la perspectiva. O sea, si estoy trabajando un problema como el de ustedes ambiental, entonces desde qué perspectiva yo voy a enfocar eso. Desde la persona día a día que va a estar en el proceso de separación de residuos en su hogar o desde la empresa que lo va a gestionar, desde la parte administrativa de los entes gubernamentales, desde un movimiento de líderes ambientales que quieren luchar por el medio, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas perspectivas y ahí nosotros tenemos que ver cuáles son los antecedentes de ellos. En esta primera fase de lo que vamos a hacer ahorita, es verificar qué nos falta de lo que ya entregamos en esta primera versión del trabajo y adicionar una hipótesis ahí. Entonces, de lo que ya tenemos identificado, tenemos que ver si nuestra idea de investigación está completa o le faltan cosas. Entonces, ¿cómo saber si está completa? De pronto piensen en las experiencias personales que ustedes tienen en torno al proyecto. Puede ser que el proyecto sea para Armenia, como nos pasó acá, que nosotros pues todos estábamos enfocándonos en Armenia, pero puede ser que yo también tenga una experiencia personal
Que eso solamente no pase en Armenia, sino que yo esté, por ejemplo, en Bogotá y en Bogotá yo diga, no, en Bogotá también se está incentivando toda la separación de residuos o que esté en otro municipio y yo diga, no, sí he visto esa situación también acá, la situación que se está exponiendo en el problema. Podemos enfocarnos en algún aspecto de todos los que vimos ahí, de pronto podemos acotar precisamente el problema, porque puede ser que yo esté pensando, no sé, en separación de residuos como lo está ahorita proponiendo el gobierno, que entonces si hacemos como la separación de papel, de plásticos, etcétera, etcétera, o puedo pensar en otra cosa, no sé, en residuos tecnológicos, por ejemplo. Entonces las pilas, etcétera, etcétera. Compartir la idea con mis amigos, que es algo que se va a ver luego desde la metodología, cuando desde la metodología Lean Startup o estas metodologías de innovación, nosotros estamos proponiendo una idea y necesitamos de alguna manera acercarnos a ese público objetivo y hacer un testeo, o sea, compartir lo que nos digan sus experiencias y demás, cómo lo estamos haciendo. Bien, otra cosa que vamos a volver a echarle una miradita es los objetivos. Ya tenemos unos objetivos planteados, vamos a ver si los objetivos cumplen con esto, que sean objetivos SMART, inteligentes por su traducción, ¿cierto? O sea, que sea un objetivo específico, siempre los objetivos pues empiezan con unos verbos de acuerdo al nivel de investigación que ahorita veremos cuáles son esos niveles, entonces acá por conocer, analizar, comprobar, demostrar, esta tablita nos da ideas de verbos que usamos en objetivos. Los objetivos deben ser medibles, por eso siempre nos van a medir en algún proyecto. Entonces, si yo digo incrementar las ventas, ¿cómo lo mido? Por ejemplo, que sea alcanzable, ¿no? Pues a mí se me pueden ocurrir muy buenas ideas de investigación, pero si no es alcanzable, si no es viable, si no hay como tareas que me permitan llegar a eso, pues no sirve. Un para qué, o sea, que sea realizable y en un periodo de tiempo. ¿Listo? Como siempre hemos dicho, el general abarca los específicos porque estas tareas me permiten llegar al general. Cuando estamos trabajando, digamos, proyectos, eh, sí, por ejemplo, aquí nos está diciendo Paola que hay muchos residuos que son los más dañinos, que es toda la parte de los residuos que son como, no solamente estos residuos que son, digamos, desechos de la naturaleza, sino toda esa parte de tecnología que estamos haciendo, esas pilas que nosotros le quitamos por allá al radio, bueno, al radio reloj o alguna cosa y luego eso lo mandamos por allá a algún sitio a contaminación y eso dura eternamente. ¿Listo? En estos objetivos específicos vamos a describir tareas que nos permitan llegar al general. Entonces recuerden que si nuestra cuestión es construir software, aquí también tenemos que incluir tareas que nos permitan construir ese software. Vale. Por aquí Paola nos dice que son los denominados RAEE, que son los residuos eléctricos y electrónicos. Muchas gracias por tu aporte. Bien, muchachos, ese problema de investigación que nosotros ya tenemos, que es como nuestro dolor, lo que nosotros nos ponemos a pensar y decimos, oiga, sí, que pues qué daño ambiental estamos haciendo por esa mala clasificación de residuos, también podemos ver en el problema qué más nos hace falta considerar, qué más necesitamos saber, qué no estamos contemplando en el problema, qué vamos a acotar, vamos a hablar de todos los residuos que producen o nos vamos a enfocar en unos, por ejemplo. Entonces vamos a darle una miradita al problema, a ver qué más le podemos poner o quitar. Y en la pregunta de investigación, que es la otra que estamos viendo, entonces esa pregunta que ya tenemos planteada, porque puede ser que ustedes en el problema ahorita digan, no, pues realmente vamos a delimitar un poco más, porque pues no vamos a andar con todos los residuos, sino queremos, aquí como dice Paola, entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con residuos eléctricos y electrónicos. Entonces puede ser que tenga que ver cómo ajusto la pregunta de investigación. La pregunta siempre tiene que ser precisa. Yo no debo conocer las preguntas porque pues si la pregunta es obvia, pues no, es para qué investigar, ¿cierto?
que se pueda responder con datos medibles, que se usen medios éticos para comprobar si, por ejemplo, yo voy a hacer una investigación sobre la mortandad de las ballenas, pues no puedo ir a hacer un experimento que sea matarlas, porque eso no sería ético, ¿cierto? Que sea clara, que aporte al conocimiento. Bien, al plantear el problema, entonces a veces nos sucede que tenemos unos términos poco específicos. Esto se parece a los que trabajamos en software cuando estamos hablando de requisitos de software. Esos términos poco específicos no nos dan pistas de nada. Por ejemplo, si yo en un problema digo, voy a construir un software que permita a las personas mayores recordar a qué horas tomar su medicamento, ¿qué es persona mayor? Entonces, no, pues tengo que especificar hombres y mujeres mayores de X edad, 65, 70, porque persona mayor, pues depende, ¿no? Para una persona de 15 años, alguien mayor puede ser alguien de 25. Entonces, estos términos no pueden ser ambiguos. No podemos orientarnos solo a una etapa, que por ejemplo el problema cómo medir, porque pues así como medimos, también tenemos que analizar esa medición de qué, hacia dónde se orienta, qué pistas nos da. Tampoco se pueden orientar solo a la obtención de un dato. Para saber cuál es el porcentaje de hogares, no, porque pues además del proceso de medir y de mirar el análisis de ese dato, pues nos tiene que llevar a una conclusión más general. Esas preguntas que son de poco valor, por ejemplo, un sondeo, pues un sondeo en realidad no nos permite nada, porque pues si hago un sondeo de opinión, pero ¿qué voy a hacer con eso? Entonces, eh, tenemos que volverla más general. O estudios dispersos, que a veces sucede que en la investigación queremos ver las causas de, no sé, por ejemplo, de la contaminación, pero también los tipos de residuos, pero también cómo las oficinas entonces ayudan a reciclar. Entonces mezclo peras con naranjas, como decimos popularmente, entonces debemos de limitarnos en un solo tema. Y la justificación que traíamos, entonces, es qué tan conveniente es el trabajo, o puede ser que tenga una relevancia social. En este caso, pues en la nuestra está claramente definida que tiene una relevancia social y ambiental muy grande, que tiene implicaciones prácticas porque hay otros problemas que ayudan a resolver cosas de la vida real de alguien, como el que ustedes plantearon, algunos de ustedes dijo el problema de la nómina de la empresa. Entonces, pues eso ayuda a resolver un problema que no está ahí como en este momento operando muy bien, o que tienen un valor teórico, porque de pronto ya estoy haciendo una investigación, nuevamente, por ejemplo, sobre ingeniería de requisitos y estoy viendo técnicas para hacer captura de requisitos cuando el grupo de software está disperso geográficamente y teletrabajando, porque de pronto no es lo mismo tener al cliente aquí en reunión presencial que conectarme por Zoom. Necesito capturar esos requisitos de otra manera. Entonces aquí ya estamos aportando al conocimiento. ¿Listo? Bien, hasta acá entonces pues hemos visto que vamos a darle en estos días una revisión a ver qué más nos falta de nuestro problema, de nuestra pregunta de investigación, ver cómo están los objetivos y si hay que completar algo en la justificación como una iteración o versión 2. Bien, ahora desde este punto nos vamos a dirigir a la hipótesis. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver que la investigación, toda investigación, porque incluso, pues aunque nosotros construyamos un software, eso implica también un proceso de investigación en sí mismo. Entonces tiene un alcance que puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. El exploratorio es cuando no sé nada y yo con la investigación voy a ver qué es eso tan, algo muy nuevo que quiero ver allá. Entonces, no sé, allá imaginémonos nosotros que descubrieron un nuevo planeta con formas de vida. Entonces, pues como no conocemos nada de eso, tenemos que hacer una investigación exploratoria porque no hay estudios, no hay nada que nos dé pistas de qué hay allá. Pero, por ejemplo, yo puedo hablar ya de otro tipo de investigación, ya no siendo tan que es la descriptiva, que voy a mirar propiedades y características de algo en particular. Entonces es, por ejemplo, ver cómo el 80% de las personas que están usando mi software para pagos, pues se sienten muy motivadas al comercio electrónico, o cómo ese grupo de personas pues se volvieron más fieles a la compañía en la cual se les está ofreciendo la aplicación de compras, etcétera.
Si yo ya relaciono dos variables, entonces ya se llama correlacional. Y eso pues lo hace uno hoy en día, ¿no? Por ejemplo, pues, cuando yo tengo una variable con otra y la relaciono, por decir algo, a más cercanía de la quincena, más consumismo de la gente. Entonces tengo una variable que es la cercanía de la quincena y otro los gastos. Entonces puedo ver una con otra. Por ejemplo, en los niños, a más consumo de azúcar, entonces más probabilidad de obesidad infantil. Tengo dos variables correlacionadas. Y si ya quiero ver además de la relación, las causas, entonces ya me voy a un nivel un poco más explicativo. Entonces, no sé, a más consumo de azúcares en los niños, más tendencia a la obesidad infantil, debido a que los niños en este momento no están haciendo el nivel de actividad física requerido. Bueno, no solo los niños, todos. Entonces aquí ya estamos viendo más causas. Y tenemos como esos cuatro enfoques. Por lo general, este exploratorio ya tendría que ser una investigación muy nueva. Nosotros nos movemos en estas tres: descriptivo, correlacional o explicativo. Como ya tenemos como un problema para nosotros así planteado ya en este momento, por ejemplo, acá ya tenemos la cuestión de los residuos sólidos. Voy a mirar, como les decía hace un rato, qué dice la literatura, ver estudios previos, ver qué han hecho otros, ya en un trabajo de grado como tal, cuando ya estamos haciendo un proyecto de grado, ahí ya nos toca ver estudios previos de fuentes válidas. Entonces ya nos toca ver qué dicen autores relevantes en ese campo del conocimiento. Y este es un trabajo arduo cuando nosotros lo vemos en las tesis y proyectos de grado, que se llama el marco teórico. Nosotros en este curso pues no vamos a abordar marco teórico, simplemente vamos a hacer un acercamiento pues para que nos dé ideas que han hecho otros, pero pues ya en un trabajo un poco más estructurado nosotros tendríamos que hacer revisión de la literatura. Después de eso, pues voy a plantear la famosa hipótesis. La hipótesis es la explicación tentativa de la relación entre dos o más variables, ¿cierto? Esas me permiten, pues, como saber cómo voy a hacer el estudio, mirar cómo la pruebo, ver explicaciones de por qué está pasando algo. Entonces, esas explicaciones tentativas que yo estoy dando a priori son las hipótesis. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, porque puede ser que yo diga, no sé, el frío que está, bueno, el clima o las temperaturas de menos de, no sé, 10 grados que ocurre en la sabana para los que estamos en esa zona, ha disminuido porque, según mi hipótesis, porque pues todo el mundo está aquí en la casa todavía teletrabajando y entonces no hay tanto movimiento de las personas en la ciudad de Bogotá, entonces hay menos vehículos y todo. Puede ser que esa sea mi hipótesis, pero no necesariamente es verdadera, porque puede ser, no, este es el clima debido a las corrientes que vienen del Pacífico y etc. etc. Entonces, no toda hipótesis que lanzamos, pues realmente puede ser verdadera. A veces sucede en una investigación que nosotros planteamos una hipótesis y después de hacer datos y probar y todo, pues nos damos cuenta que no era verdadera. O incluso esta hipótesis va cambiando. Después, mientras vamos analizando más el fenómeno, nos damos cuenta que la hipótesis nos cambió, lo cual es válido, igual que los objetivos también podemos irlos variando, cambiando. Bien, la otra cuestión que tenemos son las variables. Las variables nos permiten llegar a esa hipótesis porque como toda variable, digamos que nosotros tenemos el concepto de variable en programación, la variable es una propiedad en la cual podemos medir, observar, etcétera. Entonces, volviendo al cuento de, por ejemplo, la obesidad infantil. Entonces, esa es una variable que yo puedo medir de acuerdo a la edad del niño y bueno, y a su altura y etcétera, etcétera. Y tendría que tener yo claro a nivel conceptual qué es obesidad infantil. Entonces seguro por allá la literatura científica me dice, si el niño tiene tal edad y supera tantos kilogramos, igual que pasa con nosotros los adultos, ya estamos dentro del rango de obesidad. Y en el caso de los adultos, pues nuestro índice de masa corporal. Y la definición operacional es cómo lo voy a medir. Entonces lo voy a medir acá, pues mediante el peso.
¿cierto? Si estamos hablando de la temperatura que hace un momento les comentaba, pues, para mi hipótesis de por qué está haciendo tanto frío en Bogotá, entonces yo puedo decir que la temperatura, tengo que tener claro, ¿no? La temperatura es esa escala que me permite ver ta, ta, ta. ¿Y cómo la mido? Pues a través del termómetro. Y ahí sabré qué tan frío o qué tan caliente está nuestro clima. De ahí, entonces podemos ver que las variables tienen dos tipos, independientes y dependientes. ¿Qué es eso de variable independiente y dependiente? Pues una especie de causa-consecuencia. Entonces yo digo, la causa, a mayor motivación académica, hay una consecuencia, menor deserción estudiantil. De pronto, si yo me siento como estudiante contento, siento que me están motivando con calificaciones que valoran mi esfuerzo, seguro sigo ahí. Entonces hay menos deserción estudiantil. Y acá la causa se llama variable independiente y la consecuencia variable dependiente. Por ejemplo, un tratamiento médico natural con sauce blanco y apio mejora la artritis. Entonces hay una variable independiente que es el tratamiento médico y la consecuencia va a ser mejorar la artritis. Esta va a ser la variable dependiente porque depende de esta causa. Entonces, si por ejemplo ya no le doy a la persona sauce, pues no voy a tener una mejora. Entonces no habrá una consecuencia. O si le doy en exceso, sauce, entonces puede ser que no la mejore, sino que enferme a la persona. Lo mismo en el cuento de la motivación académica. Puede ser que a medida que yo vaya motivando más al alumno, pues más se va, digamos, motivando en su proceso académico. Pero si yo no motivo, y entonces pues siento que el alumno va quedando frustrado y sin ganas de estudiar y se va enredando y todo, entonces pues seguramente la consecuencia será la deserción. Entonces fijémonos cómo esta causa de alguna manera incide directamente en la consecuencia. Bien, entonces ya como estábamos viendo todo esto de la hipótesis y de las consecuencias, que la hipótesis es como esas, digamos, estos supuestos que yo hago al inicio o después de identificar mi problema. Entonces yo tengo acá unos tipos de hipótesis. El más común que nosotros llamamos es la hipótesis de investigación, porque nos va a hablar de relación de dos o más variables. Por eso estábamos viendo que existen variables dependientes e independientes. Hipótesis nulas, porque esas van a negar la relación de las variables. Esas también existen en algunas investigaciones. O hipótesis alternativa, porque puedo ser que yo, por ejemplo, no solamente esté hablando como en el caso del clima, que mi hipótesis era que la gente no está teletrabajando, sino me puedo inventar dos y tres hipótesis también. No puedo decir, no, es que otra causa no solamente es eso, sino que pues la energía de las personas ha disminuido un poco y todos nos sentimos un poco abrumados y entonces esa energía incide en el clima. Puede ser una hipótesis mía, no sé, alternativa. Entonces estas son diferentes que también dan explicación ahí. Nosotros siempre nos vamos por la hipótesis de investigación. ¿Listo? Como ya habíamos visto que existen investigaciones que son descriptivas, causales, etcétera, entonces, asimismo, esas se articulan en la hipótesis de investigación. Las descriptivas siempre van a medir un dato, lo que les decía hace un momento, el 50% de las ventas aumentará, el, el 70% de la deserción estudiantil disminuirá a medida que, no sé, que yo motive más al estudiante, algo así. La correlacional, entonces, es como hablábamos de dos variables. Por ejemplo, a mayores puntos en la tarjeta de puntos X, de X almacén, pues más compras del cliente. O causales, ¿no? Por ejemplo, en amor y amistad, las ventas de los chocolates se incrementan en un 70% debido a que las personas quieren demostrar su afecto a las... ¿Sí? Entonces ahí estoy viendo una causa. O diferencia entre grupos inclusive. Puedo tener dos grupos para contrastar, entonces decir, no sé, el bullying en los adolescentes es una causa de problemas psicológicos en un 70%, mientras que el bullying en adultos pues es poco frecuente, porque, bueno, y comparar dos grupos.
Y después de que ya tenemos toda esta parte de la hipótesis y que hemos pensado que habrá alguna variable, por ejemplo, cosas de variables que pueden servir para nuestro proyecto. Puede ser, no sé, el índice de hogares que reciclan, por ejemplo, por decirles algo, ahí ustedes luego lo van bien. Eso aumentará o disminuye a causa de algo que nosotros le estamos dando, el estímulo a través de nuestra aplicación, etcétera. Después que nosotros tenemos estas hipótesis y las variables, nos vamos para el diseño de la investigación. O sea que es decir, que definir el problema, que busco referencias bibliográficas, que planteo una hipótesis y pues lo siguiente es probarla, ¿cierto? Puede ser que en mi caso la hipótesis sea que, que pues muchas personas en Armenia, si tuvieran la aplicación y la descargaran, entonces van tomando como conciencia ambiental y ya se van dando cuenta de lo importante del reciclaje y entonces pues que si tienen la aplicación y la usan frecuentemente, ya vamos a empezar a reciclar mm, con más frecuencia. Puede ser una hipótesis que pensemos como grupo, pero entonces yo tendría que probar si eso es verdad o no. ¿Listo? Para probar esa hipótesis es lo que nosotros vamos a hacer a través de un diseño de hipótesis. Como la investigación se divide en los que somos cuantitativos, o sea, como nosotros con un enfoque muy orientado a números, y los cualitativos, en el diseño cuantitativo para probar una hipótesis tenemos dos caminos. O hacemos un experimento o no lo hacemos. Un diseño experimental o no experimental. Yo tendré dos variables. Entonces, a esas variables yo las voy modificando de manera controlada, mido y verifico resultados. O sea, en pocas palabras, hice un experimento y veo los resultados. O puede ser que no necesariamente haga un experimento. O sea, que analizo las variables en un momento dado, en un periodo de tiempo, miro la relación entre variables, entonces ese es un diseño no experimental. En nuestro caso, ese diseño cuantitativo es un diseño que está dado por la metodología que hemos seleccionado en el grupo. Para el caso del grupo 1, la metodología pues fue Lean Startup y ese es un diseño claramente experimental, porque el diseño hace aquí como su producto mínimo viable, mira la reacción de su público objetivo, o sea, hace un pequeño experimento de alguna manera y de ahí aprende y vuelve y hace otra iteración. Entonces, aquí es donde se articula en este diseño cuantitativo la metodología que nosotros hemos seleccionado. Ya pues digamos hablando a nivel de experimento, cuando voy a hacer un experimento, pues yo si tuviese tiempo y recursos podría tomar toda la población, pero muy difícil. Entonces yo no me puedo ir por, no sé, el 1,5 millones, 2 millones de personas que tenga Armenia viendo si todos van a reciclar, sino tengo que seleccionar una posible población si yo fuera a probar mi producto, ¿cierto? Y entonces puedo hacer una muestra. Entonces, de todo este mundo de personas que vienen a Armenia, yo selecciono una pequeña muestra. ¿Cómo seleccionaría yo una muestra? Puede ser al azar, entonces, que la suerte decía. Probabilística, porque pues hay métodos rigurosos a nivel de probabilidad que me permiten sacar una muestra. Todos pueden ser elegidos. O no probabilística dirigida, digamos, de alguna manera intencional, porque yo digo, bueno, quiero que las personas que, no sé, que usen la aplicación y el experimento que voy a hacer con ellos, pues que estas personas tengan las siguientes características, que haya una persona, un joven, que haya un niño, que haya una madre cabeza de hogar, que haya un adulto mayor de, no sé, de 60, que haya un joven entre los 20 y 25. Entonces yo puedo aquí ir construyendo mi muestra de alguna manera no probabilística y dirigida y argumentar por qué me gustaría así. O puede ser que la muestra esté dirigida no solamente entre personas entre 20 y 30, porque yo digo, me enfoco en ese grupo de personas, los demás no, para mi investigación. Bueno, después que yo tengo la muestra, pues para ese experimento o demás voy a usar instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Entonces, depende de la investigación, uno hace entrevistas, encuestas, observación, etcétera, etcétera, para luego hacer un análisis de resultados
capturo aquí información, analizo resultados y eso me va a dar la razón de si mi hipótesis es verdadera o no. O sea que verifico resultados. Esto articulado en entonces me va a permitir que yo, por ejemplo, diga, voy a diseñar una aplicación que permita que las personas aprendan inglés de una manera muy fácil porque los voy a asociar a la cultura colombiana, por decir algo. Entonces voy a mirar y la persona va a seleccionar de qué región es y yo, por ejemplo, selecciono, soy del eje cafetero, entonces me va a mostrar muchas cosas cotidianas de la cultura cafetera para que yo me sienta como familiarizado y quiera y incentivar en mí la motivación de aprender el idioma. Entonces, pues yo aquí tengo una hipótesis que si eh, la aplicación está ligada como al contexto cultural donde está el habitante, entonces pues seguramente va a aprender mejor el idioma y entonces saco un producto mínimo viable y o sea, una pequeña aplicación. La testearía, que es lo que se haría como tal en la metodología, con un grupo de personas, entonces con una muestra de personas y con ellos después haría una entrevista, una encuesta y demás. Nosotros, digamos, hasta todo el ciclo no lo vamos a abarcar en el curso trabajo de grado, porque nosotros pues llegamos a un prototipado y demás, pero pues en esta parte quiero darles como la visión de cómo sería hacer todo el proyecto con la metodología Lean Startup, si por ejemplo ustedes ya optaran por continuar este mismo proyecto como su trabajo de grado o como su proyecto de vida. Listo, muchachos. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Hola, Ricardo, buenas noches. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo más de la vida real. Fíjense cómo investigamos nosotros con todos estos términos que suenan a ratos así confusos. Listo. Vamos a ver este ejemplo. Aquí resulta que tenemos a Ricardo y a Mauricio y a Paola. Entonces, bueno, no sé, vamos a suponer que los tres son solteros, no sé. Esa es Paola. No sé ahí. Entonces vamos a decir que resulta que los tres son compañeros de trabajo. Y Paola cada vez que ve a Mauricio, entonces Paola se sonroja y se pone roja y suelta la risa y etcétera y demás. Entonces, pues es otra Paola, ¿no? Nos vamos a devolver a la época de por allá de colegio, ¿listo? Entonces vamos a decir que estábamos todos de 20. Y resulta que Paola está ahí y se pone roja y cada vez que ve a Mauricio y todo y se pone nervioso y demás. Y Mauricio tiene una hipótesis. Y la hipótesis es, yo como que le gusta a Paola. Su hipótesis, ¿listo? Entonces él puede hacer una investigación, ¿no? ¿Por qué no salir de la duda, cierto? Saber si sí es verdad o no. Es otro Mauricio, otra Paola, otro Ricardo, ¿no? ¿Listo? Entonces él puede hacer un alcance de investigación. Él puede hacer un alcance exploratorio, no sabe nada si en realidad Paola le gusta, no le gusta, no sé qué, entonces se va acercando a ver qué pasa. Ese puede ser un tipo de investigación exploratoria. Puede ser algo descriptivo que hace un rato nos mostrábamos cifras. Entonces, si le doy un enfoque descriptivo, diría, cuando nosotros salimos, que ya que fuimos todos los cuatro después de la oficina ya con Patricia, entonces también nos dimos cuenta que el 50% del tiempo Paola se la pasó intentando llamar la atención de Mauricio, le daba la risa, no sé qué, si sé más, etcétera. Entonces, esa puede ser una cuestión descriptiva. ¿Listo? Correlacional. Entonces, correlacional, ahí en ese caso sería dos variables. Entonces, Mauricio puede decir, no, pues yo entre más hablo por WhatsApp con ella, ella como que más me responde y me pone caritas, entonces como que entre más me acerco a ella, ella también intenta acercarse a mí. Eso sería un tercer tipo de investigación. Y el explicativo es allá, Mauricio,
filosofando y diciendo, no, yo le gusto a Paola porque es que yo soy un hombre, mejor dicho, que sabe escuchar las mujeres, las comprende, está pendiente de ellas y soy muy detallista. Yo creo que por eso le gusto. Entonces puede estar hasta buscando una causa. Y ahí ya tendríamos 4 enfoques o alcances de investigación. Y dependiendo del cual elijamos, pues tendría que ir a probar mi hipótesis, ¿cierto? Puedo hacer una revisión de fuentes. Entonces Mauricio le pregunta a Ricardo y le dice, ¿se acuerda aquel día, aquel viernes que fuimos? Cierto que Paola estaba toda rara, que se fue, que me habló, que me dijo, que no sé qué, y entonces como que está corroborando ahí con amigos. Y Ricardo dice, ay, pues sí, la otra vez yo vi que ella estaba hablando con no sé quién cita, con Patricia, le estaba diciendo que Mauricio le parecía inteligente, bla, 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 bla. O puedo hacer otra revisión de fuentes. Me meto por allá a Google y busco cómo saber si le gusta una mujer. Y entonces por allá dice, pistas de que le gusta a una mujer. Entonces, la chica se sonroja, la chica sonríe, entonces todas esas cosas ahí. ¿Listo? Entonces ahí pueden ustedes ver. Y dice, ella intentará llamar tu atención, hace un coqueteo tocándose el cabello, muerde sus labios, bueno, todas esas cosas que dicen ahí. La literatura popular, ¿listo? Ya hicimos una revisión de fuentes y ya definitivamente Mauricio después de eso, con su idea inicial y con esto dijo definitivamente yo creo que sí le gustó a Paula. Vamos a comprobar si sí o no. Entonces, él define variables, dice, no, me voy a volver muy galante. Y entonces, dependiendo de esa variable, él va viendo cómo responde ella. Entonces, él dice, me voy a volver, mejor dicho, el chacho aquí muy galante y todo, y a mayor galantería, ella va a aumentar su interés en mí si le gusto. Si no, pues seguramente me va a decir, Mauricio, ¿qué le pasa? Usted sí es intenso, no sé qué. Entonces me pongo allá, dirá Mauricio, un día le doy chocolates y ahí veo la reacción. Vuelvo y modifico esta variable que se llama mayor galantería y la invito por allá un día a un café, así hablamos un rato y voy viendo cómo es. Soy atento y le mando un mensajito de WhatsApp y entonces voy viendo cómo reacciona y aquí tengo una causa y una consecuencia. Entonces, fíjense que aquí en esta variable yo la voy modificando, voy experimentando con ella y voy viendo qué pasa. Voy recolectando información para ver cuál es la consecuencia y ahí yo tengo 2 variables definidas. El interés en mí o en el interés en Mauricio, entonces va variando de acuerdo a la galantería. Ahora que si es lo contrario, entonces se porta indiferente, es grosero y todo, pues seguramente ya decir, ese Mauricio sí, uy, no quiero saber más de él. Entonces fíjense cómo el modificar esta variable que es independiente me va a afectar a esto, siempre a la consecuencia. ¿Lista? Luego entonces Mauricio va a hacer un diseño cuantitativo, como le enseñaron en el trabajo de grado. Y él puede hacer un experimento, lo que les decía, va manipulando las variables, mide, verifica resultados, o puede ser un diseño no experimental, y entonces ahí va viendo cómo es el fenómeno en un lapso de tiempo. Bueno, voy a esperar de aquí a un mes a ver cómo se comporta, si son ideas mías, si es que de verdad ahí hay indicios de algo, mira la relación de variables, entonces es lo que uno hace habitualmente. Entonces empieza a relacionar variables y causas. Pero ¿qué día chateando? ¿Por qué día cuando yo me puse a hablar allá con, no sé, con otra amiga por allá, con Xiomara, entonces Paula se estaba como enojando, o sea, como que estaba volviendo, empieza, como que había celos ahí, entonces ahí empiezan a mirar relación de variables y consecuencia. Y fíjense que todo esto lo hacemos de manera innata, pero todo esto es también investigación. Seguramente entonces con todos estos experimentos que ha hecho nuestro amigo Mauricio, hizo por ejemplo encuestas, le preguntó a los amigos, le preguntó a las amigas, venga Patricia, usted sabe Paola, no sé qué, suponiendo que yo sea la amiga, y Paola tiene novio y Paola está, bueno, entonces viene y hace como un sondeo ahí, una información, y también hace una observación directa, pues, que es como mirar cómo reaccionan las personas ante cierto estímulo. Luego analiza los resultados y verifica su hipótesis, dependiendo de cómo le vaya. Entonces ya ahí va a decir sí o no. Comprobé la hipótesis, va a decir, no, es que yo como que me estaba imaginando cosas que no eran y ella es así con todo el mundo, es que ella es buena gente.
ella es muy tímida, entonces se pone roja por todo. Entonces puede ser que la hipótesis no fuera verdadera. O puede ser que la hipótesis sí. Diga, uy, vea, sí comprobé y era verdad. ¿Listo? Eso más o menos, digamos, un ejemplo de la vida real, muy gracioso, pero entonces para nosotros lo vamos ya a enfocar a nuestro proyecto, que es nuestro proyecto ambiental. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este grupo de actividades que tenemos aquí pensadas. Vamos a revisar nuevamente el problema, la pregunta, objetivo, justificación de acuerdo a lo que hablamos en la parte inicial de nuestra webconferencia, porque pues nosotros hasta ahora estamos empezando un proceso de investigación, puede ser que nosotros pensemos que un objetivo era así y hasta ahora nos damos cuenta que el objetivo tiene que llevar todas esas características o uno siempre le dice escriba la justificación, pero luego es que mira que el impacto ambiental, social, ¿no? Entonces, a medida que vamos avanzando en este proceso, pues vamos refinando un poquito más el producto. Revisen trabajos similares, ya lo estaban haciendo, busquen ahí qué aplicaciones ambientales hay, así, aquí, en este país, en otro, artículos, demás que ustedes digan, esto me sirve para tomar ideas. Identifiquen una variable independiente y una variable dependiente. Recuerden que esas nos permitirían medir, ¿listo? Entonces, no sé ahí cómo lo pueden orientar, si es el número de hogares que reciclan, si es el uso de la aplicación, si es el número de residuos que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí ustedes tienen que identificar la variable dependiente e independiente de acuerdo a lo que ven. Una de esas pues tiene que definitivamente involucrar nuestro producto, una de las dos variables que es nuestra aplicación. ¿Listo? Una aplicación ambiental que estamos creando. Ahí nosotros contaríamos con quiénes podríamos hacer la muestra, un grupo de personas que seleccionaríamos de las siguientes características. Entonces, personas adultas, jóvenes, niños, variaditos, etcétera. ¿Por qué? Por tal razón, porque nos interesa tal cosa en el proyecto. Y describir el diseño metodológico articulándolo con la metodología Lean Startup. Entonces, aquí hablaríamos de los instrumentos de recolección. Bien, entonces, para esta primera parte, donde vamos viendo los problemas, los trabajos similares, las variables y las hipótesis, la vamos a empezar a construir. Esta parte de diseño metodológico, articulándolo con las metodologías, para eso vamos a hacer un CIPAS, a los que quedan invitados el próximo 24 de marzo, miércoles, o sea, en la semana del puente, listo, digamos, ese miércoles después del puente, ahí vamos a mirar un poco cómo Lean Startup nos permite hacer unos experimentos que no suenen así como tan complejos, así como aquí nosotros lo vemos con el científico, pero la metodología como tal también nos permite como aplicar algunos experimentos controlados para tomar datos de acuerdo a lo que nosotros queremos obtener del usuario en el producto mínimo viable. ¿Listo? Entonces, eso se los contaré ya más despacito en la parte que tratemos en el CIPAS ya enfocado a la metodología como tal del Lean Startup. ¿Listo? Bueno, muchachos, preguntas hasta aquí, sugerencias, comentarios. Listo, vale, Paola. Qué pena ponerte ahí, pero pues para hacerlo reír un poco. Listo, chicos. Cualquier duda, pues entonces ahí ustedes me pueden ir preguntando de acuerdo a lo que ustedes piensen allá, en variables y en hipótesis, ¿vale? Muchas gracias por su tiempo. Entonces acá les comparto la grabación también. Y pues entonces vamos a detener aquí la grabación.